sería arbitrario que el Estado prohíba a las personas, como lo hace, manejar el estado de ebriedad, ¿no? Porque definitivamente soy libre para muchas cosas, pero no soy libre para manejar en ese estado, poniendo en peligro la salud y la vida de otras personas. Si este es el caso, ¿no? Si esta perspectiva la seguimos, la pregunta es, ¿qué postura deberíamos tener respecto al tema de la penalización del aborto? ¿No? ¿O qué postura podrían tener esos autores respecto a la penalización del aborto? ¿Debería el aborto ser penalizado por el Estado o debería ser el aborto algo despenalizado? ¿No? Y aquí entramos en un tema un poco más complejo, ¿no? Que ha sido un tema muy discutido cuando se ha abordado el tema del aborto en diferentes momentos y por diferentes personas con diferentes ópticas, ¿no? Pero algunos, basándose en Wolff, podrían decir que el aborto no puede ser algo permitido y que el Estado está correctamente limitando la libertad individual cuando penaliza las prácticas abortivas. ¿Qué podrían argumentar las personas que razonan en esta dirección? Podrían argumentar, como se ha hecho, que desde el momento de la concepción estamos ya ante una persona y que por lo tanto estamos ante un tipo de realidad o entidad que tiene derechos. Y que por lo tanto la interrupción del embarazo sería justamente afectar los derechos de una persona. Como el criterio que hemos señalado es que el Estado puede limitar la libertad cuando afectamos los derechos de otro, también estaría limitada la libertad de las personas, de las mujeres en particular, cuando quieren interrumpir el embarazo, porque eso implicaría ir en contra de los derechos del feto o del embrión, ¿no? Del concebido, ¿no? Pero también podría ser que alguien argumente en una dirección diferente, ¿no? Y podría ser que alguien diga, si bien es cierto o aceptable el principio que da John Stuart Mill y Wolff para que el Estado limite la libertad de los individuos, en este caso particular la cosa es mucho más compleja, porque un óvulo fecundado, un ser que ha sido concebido, digamos recientemente concebido, no es todavía una persona, ¿no? Y por lo tanto no tiene derechos, bajo el supuesto de que solamente tienen derechos las personas, ¿no? Entonces, el Estado no podría penalizar el aborto, estaría yendo en contra de la libertad de las personas, porque en este caso esa libertad no va en contra del derecho de alguien, no va en contra del derecho de una persona. ¿Y esto qué ha significado? Que el debate sobre el aborto, en parte, para algunos, se ha concentrado en la discusión sobre el estatus del embrión, ¿no? Se ha concentrado en el tema de si el embrión es persona o no es persona, ¿no? Y ahí ha estado focalizada la discusión, ¿no? En primer lugar, habría que advertir que el debate es complejo porque el concepto persona, si bien es cierto que a algunos le han dado un carácter biológico, es un concepto que no es parte del lenguaje de la ciencia, ¿no? Si la ciencia, la biología, me refiero en este caso, no tiene como parte de sus categorías el concepto de persona, ¿no? Cuando un biólogo o un médico hablan en sentido estrictamente científico, se refieren a la entidad concebida de diferentes modos, dependiendo del momento de desarrollo. En algún momento hablarán de un cigoto, en otro momento hablarán de un embrión, en otro momento hablarán de un feto, ¿no? En otro momento hablarán de un embrión que ya es viable, que puede vivir al margen del cuerpo de la madre, pero el concepto de persona no es estrictamente un concepto de carácter científico, ¿no? Y es por eso que, aunque han habido algunas concepciones de persona ligadas a lo biológico, es un tema que en sentido estricto no se puede resolver en el ámbito de la ciencia, ¿no? Es un tema que no se puede resolver
con las categorías, las herramientas de la ciencia empírica. En todo caso, es un tema que tendría que ser discutido en el ámbito filosófico. Ahora, sobre este concepto han girado dos posturas que han de alguna manera polarizado el debate, ¿no? Ha sido frecuente que los sectores conservadores defiendan la idea de que el concebido, ¿no?, desde el momento ya de la concepción, es una persona, ¿no? Y que por lo tanto, cualquier acto que vaya en contra de su vida es un acto equiparable a un homicidio o calificable de homicidio y que es algo inaceptable y que el Estado no podría proteger o permitir, sino más bien sancionar. ¿Qué argumentos se han dado del lado conservador para afirmar de que el ser concebido ya es desde un comienzo una persona? Pues no que ha habido argumentos o enfoques de carácter filosófico-teológico, y han habido también argumentos de carácter científico, ¿no? El argumento de carácter filosófico-teológico, por lo menos en el marco del catolicismo, que es una expresión religiosa, digamos, históricamente importante en un país como el nuestro, ¿no?, digamos, con un gran impacto, ¿no? El argumento ha sido que desde el momento de la concepción hay alma en el ser humano, ¿no? Postura que ha defendido la Iglesia no en toda época, pero sí en los últimos tiempos, ¿no? No en toda época porque en la patrística y en la época medieval hubieron teóricos que defendieron lo que se llamó la animación retardada. Tomás de Aquino en particular consideraba que el alma es creada por Dios no en el momento de la concepción, sino cuando el feto ya tiene forma humana, ¿no? Que más o menos corresponde a los 90 días más o menos, y ya tiene una forma humana. Entonces en ese momento cree el alma, ¿no? Antes no hay alma. Por lo tanto, si alguien interrumpiera el embarazo previamente, no habría propiamente un homicidio, ¿no? Pero esa postura no ha prevalecido en la Iglesia Católica, a pesar que la Iglesia Católica en muchos aspectos de su doctrina sigue a Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y más bien ha prevalecido la idea de que Dios crea el alma de cada ser humano en el momento de la concepción, en el momento de la fecundación, ¿no?, cuando se une el óvulo con el espermatozoide. Por lo tanto, para la Iglesia Católica, en este momento, cualquier intento de interrumpir el embarazo y por cualquier móvil sería un homicidio, ¿no? Esa es la postura actual de la Iglesia Católica, ¿no? Y bueno, una de las cosas que nos dejen claro es que Dios se da una chamba ardua de crear almas individuales cada vez que es concebido un ser humano. Pero en fin, como es omnipotente, no creo que tenga problemas, ¿no? Pero, en todo caso, debe quedar claro que la interrupción del embarazo en cualquier etapa del proceso y por cualquier móvil sería un homicidio, ¿no? Y también la Iglesia Católica, ya que estoy mencionándola a ella, se opone al aborto terapéutico, ¿no? Se opone al aborto terapéutico, me parece a mí, con argumentos o con una perspectiva que no deja de ser interesante desde el punto de vista de la coherencia interna del planteamiento religioso. Porque un elemento fundamental del cristianismo y del catolicismo es el amor, ¿no? Entonces la idea es que una madre, si realmente ama a su hijo, debe ser capaz de lo que el amor debe llevarnos a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que el amor debería llevar a hacer? Dar la vida por el otro, ¿no? Eso tiene varios sentidos, pero el sentido más radical de dar la vida por el otro es ser capaz de morir por otro, ¿no?
Entonces, si realmente una madre ama a su hijo, sería capaz de dar la vida por él. Lo cual es muy coherente con la centralidad que tiene el amor en el mensaje cristiano. El problema es que no es un tema que podamos considerar exigible para todos, porque no todos tienen una concepción de la vida que le da la centralidad al amor y tampoco tienen la misma concepción de amor. Y por otro lado, se ha dado la postura más liberal, ¿no?, frente al conservadurismo de algunos sectores, la postura que considera que más bien la mujer tiene libertad para disponer de su cuerpo, tiene derecho a disponer de su cuerpo, a tomar decisiones de lo que ocurre en su cuerpo. Y por lo general, los liberales, no siempre, pero por lo general, han sostenido que además no se puede determinar en qué momento se puede calificar de persona a una entidad biológica, como el feto. Que es difícil poder determinar en qué momento es una persona. Claro, los más extremos, ¿no?, los liberales más extremos, consideran que se podría abortar en cualquier momento. Y tal vez lo único que llevaría a poner un límite a esa libertad son los riesgos que puede correr la madre cuando aborta ya en una etapa muy avanzada del proceso de embarazo. Pero, en general, la mujer tendría cierta soberanía sobre su cuerpo, libertad para disponer de lo que ocurre en su cuerpo, y el Estado no debería intervenir limitando esa libertad. Entonces, el debate se ha polarizado en esa dirección. Lo cierto es de que es muy difícil establecer cuándo propiamente es una persona, ¿no?, el feto, ¿no? Hay otros que han considerado un argumento más bien de carácter científico, ¿no? Hay quienes dicen que la razón para defender desde la concepción la vida es que ya hay una identidad genética, ¿no?, un genoma propio, que en condiciones normales debe dar lugar a un ser humano, ¿no?, y que por lo tanto ya hay que respetar aquello que va a devenir en un ser humano, que es un ser humano potencial, pero que ya tiene todas las condiciones para en algún momento, bueno, no todas las condiciones, pero tiene los elementos que bajo ciertas condiciones van a permitir que sea una persona humana. Entonces el debate está centrado en el tema de la persona, ¿no? Y lo que pienso yo en particular es que mientras que el debate esté centrado en el tema de la persona, el debate puede estar un tanto entrampado, ¿no?, porque no es posible, para comenzar científicamente, resolver la disputa. No es posible resolver la diferencia en términos científicos, porque no es un problema científico para comenzar, ¿no? Un tema científico es saber cuándo es un cigoto, cuándo es un embrión, cuándo es un feto. Un tema científico es discutir si es que el feto tiene una malformación congénita o no, ¿no? Pero el tema de si es persona o no, y desde cuándo tiene derechos, es un tema que no se puede definir o delimitar con certeza, ¿no? Podemos tener algunos elementos que nos hagan pensar que ya estamos ante una persona, pero no podemos establecer de manera matemática cuándo una entidad tiene carácter de persona y cuándo ya tiene derechos, e ir contra ellos es algo inaceptable y tiene que ser protegido por el Estado. La impresión que yo tengo es que si el debate se centrara en la persona, más bien eso daría pie a que cobre una cierta fuerza un planteamiento escéptico. ¿En qué sentido un planteamiento escéptico? En el sentido que hasta cierto punto, o por lo menos dentro de un cierto plazo, que no se puede precisar de manera exacta matemáticamente, el carácter de persona o no sería algo indeterminado, ¿no?, algo indeterminado. Ahora, dependiendo mucho de qué entendamos por una persona, ¿no?, pero es algo indeterminable, como lo son muchas cosas, ¿no? Y alguna vez hemos hablado del escepticismo,
que justamente propone la suspensión de juicio respecto a lo que no tiene, a lo que es indeterminable con seguridad. Los escépticos clásicos decían que no podemos determinar, por ejemplo, el número exacto de estrellas en el universo, o que no podemos determinar si es un número par o impar el número total, y que frente a ese carácter indeterminado deberíamos suspender el juicio. O lo mismo podríamos decir respecto al tema religioso, ¿no? Respecto a Dios, ¿no? Es indeterminable si existe o no, habría que suspender el juicio. Dentro de un periodo inicial, por lo menos, y probablemente sea durante todo un primer trimestre, es indeterminable en qué momento una entidad tiene carácter de persona y tiene derechos. Entonces, si la discusión estuviera centrada en la persona, creo que por lo menos en ese periodo inicial, ese carácter indeterminable del tema llevaría a que tuviéramos razones para defender una postura favorable a la despenalización del aborto. Porque finalmente sería una cuestión de creencia, no de episteme, el saber si una entidad, un feto, un embrión, es persona o no. No sabríamos, es una cuestión de creencia, tal vez tus creencias religiosas o tal vez tus sentimientos te llevan a pensar de que se trata de una persona, como podría ser que alguien por otro tipo de creencias o otra manera de sentir piense que no es una persona. Pero si es indeterminable dentro de un primer periodo inicial, entonces el Estado ahí debería de retraerse de sancionar penalmente la práctica abortiva. Porque al no haber seguridad y al ser un tema más de opinión, de doxa, ¿no? Debería dejar que cada cual siga sus propias valoraciones, que cada cual siga sus propias creencias, su propio sentir, o que tome en cuenta inclusive su propia experiencia.